Uno de los sectores más afectados, lo venimos diciendo, bueno, las ficciones argentinas sobre todo. Hablamos ayer, de hecho, de latas que vienen de afuera, que resultan ser más baratas si uno hace la comparación con lo que sale a hacer una producción en nuestro país, y encima tienen rating. Pero bueno, los actores, por supuesto, están pidiendo defender lo que es la industria nacional, que hay muy buenos productos, muy buenos actores, por cierto, Fer. Claro que sí, porque es evidente la crisis que está atravesando la industria a nivel audiovisual, a nivel teatral y a nivel cinematográfico, porque esta afecta a todas las áreas del entretenimiento, de la producción nacional. Pero claro, ¿qué pasa si no hay ficciones nacionales al aire con el futuro de la industria? ¿Qué va a pasar con el trabajo de actores, de autores y también, por supuesto, de directores, además de todos los técnicos y las personas que trabajan en cada una de estas producciones? El debate está abierto, las repeticiones pueden ser por ahora una salida, una alternativa a esta crisis para cobrar derechos de autor, de propiedad intelectual, y es por eso que está en comunicación telefónica con nosotros Sergio Baiman. Él es en Skype lo tenemos desde su casa, autor, director, gran trayectoria y además también vicepresidente de Argentores. ¿Qué tal, Sergio? Te saludamos Claudio Rigoli, Agostina Scioli y Fernanda Arena. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, ¿cómo imaginás la industria, no? Pregunta difícil, por cierto, cuando no se sabe qué va a pasar con el mundo después de esto. Pero digo, ¿imaginás un cambio profundo o, si se quiere, si tenés alguna propuesta, digamos, para hacer para que puedan volver a trabajar, por ejemplo, los actores? En principio, lo primero que tengo que decir es que esta pandemia lo único que ha hecho es poner al rojo vivo una situación que venía arrastrándose desde hace mucho tiempo. La falta de ficción nacional en la televisión es una desgracia que nos toca desde hace bastante tiempo. Y ustedes lo saben, lo han comprobado, digamos, en los últimos años, cómo fueron desapareciendo novelas, teatros unitarios. Y básicamente esto que pasa ahora es, bueno, como la eclosión final, digamos, la gran pandemia de la ficción. O sea, la pandemia la sufre la ficción también. Venía con una situación de terapia intensiva y ahora me parece que está con respirador. Y para seguir con el mismo ritmo con que ustedes vienen hablando. Y está con un respirador y con muy pocas perspectivas. La verdad es que como panorama al futuro, si tengo que guiarme por lo que es la historia y lo que está pasando hoy, diría que es negro. Pero bueno, como hay que tener esperanza y hay que luchar para que esto no ocurra, hay que pensar en alternativas. La primera alternativa, como vos muy dijiste recién, fue pedirle a los canales de aire, en principio, y a las señales nacionales, todas las señales de emisión nacional, que pusieran material hecho en la Argentina escrito por autores argentinos, actuado por actores argentinos y dirigido por directores argentinos, de manera tal que los derechos intelectuales, digamos, derechos de autor y de intérprete que corresponden por el uso de las obras, fueran a parar a manos, digamos, de las que están acá esperando una salida. En algunos casos parecería que los oídos son sordos o que no, la solidaridad no es un artículo de primera necesidad en estos tiempos. Porque bueno, no siempre todos oyen las voces, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, Telefe puso ahora a la noche una telenovela que en su momento funcionó muy bien, que nosotros siempre decimos, el público puede volver a verlas, como de hecho ha vuelto a ver tantas otras cosas que han repetido. Inclusive están repitiendo telenovelas turcas. Sí. O sea que si es una cuestión de repetición, bien podrían repetir algo que es propio. Pero bueno, en ese caso, quienes llevan los derechos de autor y de intérprete son extranjeros, porque corresponde pagarle porque se están usando sus obras. Y bueno, esa sería, digamos, la primera alternativa que pedimos. Y creo que además, por otro lado, mirando ya hacia el futuro y sabiendo que la pandemia no va a durar 100 años, porque ya lo dice el refrán, no hay mal que dure 100 años, en algún momento saldremos de esto, más golpeados, menos golpeados. Si sobrevivimos, o sea, si logramos sobrevivir como industria, y ese es el gran problema, tendremos que pensar en cuáles son las alternativas que nos ofrece un Estado que está ayudando en este momento de muchas maneras y que va a tener que salir también en auxilio, así como sale en auxilio de otras industrias, va a tener que salir en auxilio también
de la industria audiovisual que está realmente muy mal. Entonces entendemos que vamos a tener que recurrir a alguna forma de incentivo, en algunos casos fomento en otros, una exigencia de cuota de pantalla o de cuota de librería, como se dice habitualmente para las plataformas, algo que obligue de alguna manera a aquellos que vienen a hacer sus negocios acá, que no son malos los negocios, pero que los hacen acá, que dejen algo de lo que se llevan, un poquito por lo menos, ¿no? Claro. Por lo menos en una cuota de trabajo, que es lo que nosotros pedimos. Nosotros no pedimos dinero, pedimos trabajo. Esto hay que ponerlo siempre muy claro, porque el fomento o el incentivo no es para guardárselo en el bolsillo. El fomento o el incentivo es para poder trabajar. Porque parecería que cuando se pide un fomento, usted pide un fomento para no trabajar. No, pedimos fomento para trabajar. Esto es lo curioso, ¿no? No pedimos dinero para no trabajar. Sergio, buen día, Claudio Rigoli. Sí, Estaba Claudio. pensando, mientras hablabas ahí, digo, de las distintas épocas, ¿no? Hace 33 años yo estoy en Canal 9, haciendo Sí. noticiero allí. Recordaba aquel canal de Romay en donde era un hormiguero de actores, actrices, productores, escritores en la época de la producción nacional, ¿no? Donde Romay defendía a rajatablas lo que era la pantalla tenía que estar toda llena de productos nacionales y en esa ficción. Luego y los otros canales también, ¿eh? Y luego viene, los canales empezaron a destinar, cuando empiezan a desaparecer esos dueños de canales, empiezan a destinar la producción de las ficciones, empiezan a destinar a productoras independientes. Bueno, muy Empezaron a independientes hacer- no. ¿Eh? Muy independientes no, digamos. Bueno, pero que no pertenecían, digamos, a la estructura del canal. El canal tercerizaba allí, digamos, ¿no? Y Claro. en definitiva terminaba comprando el producto a esa productora. Y luego es como se iba desvaneciendo todo, pienso yo, empezó como a precarizarse también. Sí. Y llegamos a esta Totalmente. situación. Y que explota, como vos decís, con la pandemia, pero que ya venía en un declive en donde todo se iba precarizando, ¿no? Yo creo que la descripción que vos hiciste te diría que es casi exacta, o sea, exacta. La Argentina llegó a producir 20 telenovelas al año, 25, y 25 unitarios entre todos los canales en ese momento de aire, Sí. los que producían básicamente los canales de la capital federal, porque por la manera en que se colonizó la televisión en la Argentina, es una televisión muy unitaria, digamos, con una concentración enorme en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y prácticamente nada de producción ficcional en las provincias. Pero aún así, había una enorme cantidad de producción. Cuando se empezó a tercerizar, digamos, cuando los canales empezaron a buscar productoras independientes y eliminaron de alguna manera su ficción o su departamento de ficción y lo pusieron en el aire lo que se hacía afuera, empezó a precarizarse el trabajo de los autores, de los directores, de los actores, Ujú. porque bueno, el objetivo fundamental de esas productoras era sacar el mayor beneficio en el menor tiempo posible y a las pruebas me remito, digamos. Desgraciadamente se rompió también con un criterio virtuoso que era el poder exportar ese material. Solamente alguna productora ha logrado exportar material, otras han hecho material de cabotaje, y como es el audiovisual en el mundo, desgraciadamente, si no se consigue exportar, si no se consigue colocar el producto en otros lugares, es muy complicado cerrar el circuito económico del audiovisual. Entonces, esa virtuosidad la da precisamente el poder exportar productos. Hay algunos productos que se pudieron exportar, son muy pocos, porque se trabajó más con un criterio de cabotaje, pensando en ahorrar costos, como si el ahorrar costos fuera una virtud. En realidad no es una virtud. El ahorro es una virtud cuando genera dinero personal, pero cuando vos retaseás y haces una producción que no puede competir con los estándares internacionales, lo que terminás haciendo es perder. No ahorras nada. O sea, perdés todo. En cuanto a costos, precisamente esta semana Quique Estebanés dijo en una entrevista, entre otras declaraciones, que los actores argentinos resultan muy caros. Y en realidad los actores argentinos han ganado derechos a través de los convenios colectivos de trabajo, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Porque está bien, el actor puede salir un determinado dinero, pero también no va a cobrar algo que después
el canal o la productora no pueda recuperar, y a su vez también puede ser una potencial tira para exportar, hablando de exportaciones. Mira, respecto de ese concepto vertido alrededor de lo caro y lo barato, por empezar, creo que los actores cobran lo que valen. Yo creo que los actores en la Argentina tienen un nivel de capacidad, un nivel de creatividad que merece ser pagado mucho más de lo que se les paga. Porque los actores argentinos, y las pruebas, digamos, no hace falta que yo las nombre, cuando los actores argentinos van a otros lugares a trabajar, inmediatamente son absorbidos por los medios con una rapidez enorme, porque son grandes talentos en general. Y lo digo desde las primeras figuras a los actores de reparto hasta el último bolo, como se dice en nuestro medio. Pero yo creo que decir que los actores argentinos son caros es un insulto a la inteligencia, en principio. ¿Qué es caro y qué es barato? Y además, ¿qué significa retroceder en los derechos? O sea, a esta altura del partido, en pleno transcurso del siglo XXI, tratar de retasear derechos conseguidos con mucha lucha y con mucho esfuerzo por los trabajadores, en este caso los actores, realmente es muy desagradable, y mucho más en tiempos de pandemia. Escuchar esto, la verdad que a mí personalmente me produce urticaria, para decirlo de manera elegante. Claro. Sergio, es como que hay que ir pensando, después que pase la pandemia y que más o menos empiece a funcionar la economía, todos tenemos que pensar como en una dimensión desconocida, y en esa dimensión desconocida empezar a elaborar propuestas y a ver la forma en que todos salimos adelante, como en el caso de la ficción, ¿no? Sí, evidentemente, todo cambió y seguramente todo va a cambiar aún mucho más, pero hay algunas cosas que se mantienen. Yo creo que la ficción es una cosa necesaria, es más allá de la voluntad de los que la producen o los que no la quieren producir. Los que no la quieren producir igual la ponen en el aire. Claro. ¿Por qué? Porque saben que la ficción es necesaria para el público, porque ustedes hacen un enorme trabajo de informar y de mantener a la gente alerta, pero llega un momento, y a ustedes mismos les debe pasar, llega un momento en el cual uno necesita hacer una catarsis mirando las historias de otros y identificándose con las historias de otros, las historias que les cuentan. Y les pasa a todos. O sea, no hay ser humano que no necesite la ficción. La ficción es una obligación del cerebro, digamos, del alma. Entonces, esto alimenta a los pueblos históricamente. Entonces, pensar en que la ficción no exista es un imposible. De alguna manera va a existir. El asunto es cómo hacemos para que exista en la Argentina, para que no tengamos que traer ficción de otro lado. Ficción vamos a consumir, porque fíjate que yo decía que bajó muchísimo la ficción argentina bajó, pero no la ficción en la televisión. La televisión sigue manteniendo mucha ficción, lo que pasa es que no es argentina. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la ficción es un instrumento y es una herramienta necesaria para cualquier comunicador o para cualquier emisor. Y más que nunca ahora, Sergio, en plena pandemia, que necesitamos, como vos bien decís, distraernos y escapar un poco de esta realidad con algo más ameno. Sergio, muchísimas gracias por este momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y pidamos más ficción nacional, por favor. Bien. Totalmente. Muchas gracias. Hecho. Gracias, Sergio.